Muy bien, queridos hermanos, negociad entre tanto que vengo. Vamos a estudiar la parábola de Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 27. En su Biblia encontrará la parábola de las 10 minas. Así que empecemos. Hay veces que dejamos pasar una buena inversión. Quiero contarles lo que sucedió con el inventor Alexander Graham Bell. En el año 1876, este científico era joven, solamente tenía 29 años, era un inventor. Se puso en contacto con Western Union para vender este invento, que ustedes lo conocen, es el teléfono, por $100,000. Pero ¿sabe qué hizo Western Union? No aceptó la oferta y le dijo que no. Bueno, Alexander Graham Bell fundó la Bell Telephone Company y esta empresa se convirtió en la más grande empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos, la AT&T. Bueno, ¿sabe lo que dijo el presidente de la Western Union? Después de haber pasado ya un año y cuando la popularidad de la empresa de Bell Telephone Company creció, solamente un año después dijo a sus colegas: si en este momento me vendieran las acciones en $25 millones, sería una ganga. Hay veces que nosotros dejamos pasar oportunidades muy grandes. Bueno, esto sucede en el mundo, pero también puede suceder pues en la vida espiritual. ¿A usted le gustan los negocios? A propósito, ¿es bueno para hacer negocios? ¿Alguna vez usted ha hecho o hizo una mala inversión? Yo creo que sí. A veces hemos dejado pasar grandes inversiones en nuestra vida. Y quiero presentarles esta parábola porque se trata de inversiones. En Lucas capítulo 19, versículo 11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dio una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. ¿Y en qué pensaban ellos? Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. La gente se pregunta acerca del reino de los cielos. Bueno, nosotros los cristianos también debemos preguntarnos acerca del reino de los cielos. Jesucristo presenta una parábola para hacernos entender cómo funciona el reino. Así que póngase cómodo porque vamos a empezar esta parábola muy interesante acerca de las 10 minas. ¿Cómo estamos invirtiendo? La palabra parábola significa lanzar junto. La parábola es una imagen de algún suceso terrenal que sucede aquí en la tierra para hacernos entender un asunto espiritual. Entonces vamos a analizar esta parábola. En Lucas capítulo 19, versículos 12 y 13 dice: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. El hombre que se fue lejos representa a nuestro Señor Jesucristo. Los siervos que aparecen aquí, los 10 siervos, son usted y yo, los siervos del Señor. Las minas que encontramos en esta parábola no son talentos, por si acaso, sino son minas. Estos representan el Evangelio y la vida cristiana que tenemos. Tenemos un periodo de tiempo para negociar con la mina que el Señor nos dio. La pregunta que voy a hacer en este momento es: ¿qué estamos haciendo con la mina que nos dio el Señor? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que ser responsables con los asuntos de Dios. Amado hermano, hermanita,
tenemos que ser muy, pero muy responsables. ¿Por qué? Porque las minas no son nuestras, sino que las minas le pertenecen al Señor. Aparecen 10 minas, pero también aparecen 10 siervos. Lo que me indica es que el Señor a todos repartió por igual. A uno no le dio más ni a otro menos, sino que a todos les dio por igual. La palabra mina viene del griego mna, que significa una moneda griega con un valor aproximado de 100 dracmas o 50 ciclos, más o menos 425 gramos de plata. Para entenderlo mejor, en nuestro tiempo, son 3 meses de salario. Es una cantidad considerable que el Señor dio a cada uno de sus siervos, pero les mandó a negociar. Esta palabra negociar es muy interesante porque viene del griego pragmateu o mai, que significa negociar, hacer negocio, comerciar, poner a trabajar el capital. Es decir, queridos hermanos, que a cada uno, a usted y a mí, Dios nos ha dado una cantidad, esta cantidad para que nosotros negociemos, que nosotros comerciemos, para que nosotros pongamos a trabajar el capital. Estamos hablando en términos espirituales, porque las minas representan el evangelio y la vida espiritual que tenemos. Usted tiene una vida espiritual, usted tiene el evangelio en su propia vida. Entonces, Dios le dio a usted el evangelio y su vida espiritual para que invierta. La pregunta es, ¿estamos invirtiendo? Porque el propósito es producir. ¿Estamos produciendo? No queremos que éste nos gobierne, dice el versículo 14. Ponga mucha atención. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. El mundo, hermanos, aborrece a Jesús. El mundo siempre le aborrece. Al mundo no le gustan las leyes de Dios. Cuando el mundo escucha que el matrimonio es hombre y una mujer, al mundo no le gusta. ¿Por qué? Porque dice el mundo, ¿y por qué no un hombre con un hombre? ¿O saben qué? ¿Por qué no que no haya matrimonio? ¿Qué tal la unión libre? Bueno, al hombre no le gustan las leyes de Dios. Dios dice que el matrimonio tiene que ser para toda la vida y el hombre dice no. ¿Qué tal si probamos? Y si nos va bien, continuamos, si no, nos separamos. Al hombre no le gusta cómo Dios hace las leyes. Dios dice que debemos respetar la vida, pero el hombre quiere eutanasia. El hombre quiere aborto. Siempre el hombre está en contra del Señor. Dios quiere que pongamos al Señor en primer lugar, pero el ser humano no quiere poner a Dios en primer lugar. Dice primero mi bienestar, primero yo mismo. De ahí aparecen las filosofías, el humanismo, el panteísmo, donde todo se cree en Dios o que el hombre se supera por sí mismo. El hombre siempre está en rebeldía, amados hermanos, siempre. Dios nos dice que debemos ser obedientes a Dios y a los padres, pero este mundo está diciendo, no, 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 no existe Dios. ¿A quién vas a obedecer? Está creando en la mente de los niños desobediencia. Hoy en día los niños no quieren obedecer a sus padres. Están controlando a través de la información y aparecen en los dibujos animados enseñando a esos niños a ser rebeldes, a estar por encima de los padres. Tenga mucho cuidado con lo que ven los niños en la televisión. Y hoy en día hay jóvenes que hacen lo que quieren. Simplemente para salir de la casa dicen ya vengo.
Ya no hay el permiso, papá, permiso para esto, permiso para aquello, ya no, sino que ellos son independientes. Aún no cumplen ni siquiera 18 años y hacen lo que quieren. Este mundo aborrece a Jesucristo, aborrece a las leyes y estamos en problemas. Sí, querido hermano, ¿cómo saber si no quiero que Dios reine sobre mi vida? Bueno, cuando escogemos leyes que nos gustan y las otras las rechazamos, ahí nos damos cuenta que no queremos un rey sobre nuestra vida. Cuando decimos, no estoy de acuerdo con ustedes, con la iglesia, a mí no me gusta ese tipo de leyes, escogemos las leyes y decimos, no estoy de acuerdo con esta o con aquella. Nadie me va a decir a mí cómo vivir mi vida. ¿Usted ha escuchado eso? Pues hay muchas personas que están diciendo eso. Nadie me va a decir cómo debo tratar a mi esposo. Yo sé que, bueno, yo sé cómo me manejo. Yo no puedo estar sometida, dicen muchas mujeres, a mi esposo. Nadie nos va a decir cómo nosotros criamos a nuestros hijos. Bueno, esto es rebeldía. Esto es decir, no estoy en contra de Dios. Muchas personas no quieren sujetarse. No quieren obedecer, no quieren ser controlados por nadie. Y esto es un problema muy grave, porque si ni siquiera obedecen a su padre, mucho más van a obedecer si son empleados en esta sociedad. Y mucho menos van a obedecer a Dios. La gente, hermanos queridos, en este mundo les gusta el descontrol. Vivir la vida sin que nadie les diga qué deben hacer. Muchas personas no quieren perdonar y Dios dice perdona. Y muchas personas dicen, a mí nadie me va a cambiar, yo he sido así, nunca cambiaré, como dice la canción. Pues hay una filosofía de vida en que cada uno hace lo que bien le parece, cada uno vive su vida como piensa que puede vivir, pero el Señor nos ha dejado leyes para que nosotros pues hagamos la voluntad de Dios. Pues imagínese a un hombre que se sube al 10º piso y dice, a mí no me importa lo que diga la ley de la gravedad y de todas formas se lanza. Bueno, va a terminar muerto, estrellado en el piso. Y yo creo que el destino de muchas personas es lo mismo. Muchas personas están subidas en el 10º piso y diciendo, a mí no me importa lo que diga Dios. Yo creo que ni siquiera Dios existe. Y están haciendo con su vida lo que ellos quieren. Van a terminar estrellados, porque Dios ha establecido leyes espirituales que nos gobiernan. Bueno, hay muchas personas que creen servir con dedicación es un problema. Dicen, bueno, tú sirves con dedicación, pero eso es fanatismo. No, no es fanatismo, es obedecer a Dios. Cuando decimos, y esto es un problema, cuando decimos, yo creo en Dios, pero a mi manera, a mi forma. Yo voy a obedecer a Dios, pero bueno, déjenme a mi forma. Yo quiero y debo hacer esto. Muchas personas incluso escuchan un mensaje y dicen muy bonito mensaje, pero lamentablemente nunca hacen caso. Nunca lo aplican a su vida porque no les importa, porque su ley es más importante que la ley de Dios. Bueno, en otras palabras, todos estos ejemplos que mencioné no queremos que éste reine sobre nosotros. Dios ha establecido leyes, le guste o no le guste, querido oyente, le guste o no le guste. Cualquier subversión, cualquier persona que diga no voy a hacer caso, está diciendo no queremos que éste reine sobre nosotros. Hacer lo que nos parece, hermanos queridos, hacer lo que nos parece es no querer que Dios reine. Es rebeldía pura. Mire, quiero presentarles un ejemplo, el ejemplo de Israel.
Israel en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel capítulo 8 en su Biblia. Primera de Samuel capítulo 8, versículos 4 al 7. Aún sabiendo lo que Dios quiere, muchas personas hacen lo que quieren. Mire, esto le pasó a Israel. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Nos encontramos en un periodo muy interesante. Antes el pueblo de Israel estaba gobernado por jueces, pero Samuel fue el último juez y fue el primer profeta de los israelitas en el tiempo de reyes. Mire lo que dicen los ancianos de Israel. ¿Qué van a proponer a Samuel? Versículo 5. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, estás viejo, Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos. Y mira, nadie de tus hijos tiene tu testimonio. Nadie de tus hijos obedece a Dios. Por tanto, es decir, por estas razones. Y mire lo que le piden: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las otras naciones. Lo que está pidiendo Israel es: mira, Samuel, profeta de Dios, queremos ser igual que las otras naciones. Y mire lo que piensa Samuel, versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y lo que hizo Samuel fue muy sabio. Como era profeta de Dios, oró a Jehová. Imagínese lo que le dijo Samuel a Jehová: mira, Señor, ellos me están pidiendo esto y eso no es correcto. Yo sé que no es correcto. Mire lo que le dice el Señor, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. ¿Por qué? Porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, hermanos queridos, cuando nosotros nos salimos con la nuestra y queremos hacer nuestras propias leyes, nuestra propia forma de vivir, estamos desechando a Dios. Estamos poniendo a Dios a un lado. No queremos que reine sobre nosotros. Esto es lo que está pasando. Están desechando a Jehová, el pueblo de Israel, para que no reine sobre ellos. Y la gente, cuando anda en malos pasos, le estorba a Dios. Le estorba a Dios. Cuando las personas quieren hacer lo que ellos quieren, es fácil que digan: bueno, ya me cansé de la iglesia, ya no voy a reunirme más. Esto es lo que está pasando aquí. Hay mucha gente, hermanos queridos, que quiere hacer como ellos quieren. Yo voy a ir a la iglesia, pero cuando pueda. Yo voy a escuchar a Dios, pero cuando yo pueda. Así actúa el ser humano, hermanos queridos. Ellos piensan que Dios está con ellos, pero ellos no se dan cuenta, hermanos queridos, no se dan cuenta, este pueblo de Israel, que están desechando a Dios. Bueno, algo parecido les pasó a los judíos que persiguieron a Jesús. El Mesías, Jesucristo, vino para ser rey de los judíos, para establecer su trono aquí en la tierra. Para eso vino. Pero los judíos lo rechazaron, hermanos queridos, lo rechazaron. Y el Señor hizo un reino eterno y permanente para siempre. Bueno, mire lo que pensaban ellos. Juan capítulo 19, versículo 14. Un espíritu de rebeldía. Era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey.
Pilato dijo esto: aquí está su rey, judíos. Verso 15, pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y mire la rebeldía hasta cuándo llega. El Señor Jesucristo se presentó con pruebas maravillosas, haciendo milagros sorprendentes, predicando en las sinagogas: yo soy el Mesías. Aquí se ha cumplido la escritura, pero ellos no creían, tenían un corazón duro. El mismo Señor Jesucristo les predicaba y ellos no creían. Estaban mirando al Hijo de Dios y ellos, su duro corazón no les permitía creer. Y mire lo que respondieron estos principales sacerdotes, gente que estudiaba la Torá, la ley, saduceos, fariseos, como principales allí, mire, estudiosos, eruditos. ¿Y sabe lo que dijeron? No tenemos más rey que César. Esto es la rebeldía a su límite. Preferimos que nos gobierne un César, un romano pagano, que Jesús. Nosotros estamos contentos con esta vida que tenemos. Y no dejaron que el Hijo de Dios, y no dejaron que Jesucristo reine sobre ellos. Hoy en día hay muchas personas parecidas. No quieren que Jesucristo reine su vida. Todo siervo debe rendir cuentas. Sigamos con la parábola. Lucas capítulo 19, versículo 15. Aconteció que vuelto él, el señor noble que se fue, ¿se acuerda? Vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber qué había negociado cada uno. En otras palabras, está pidiendo cuentas. A muchas personas no les gusta rendir cuentas. ¿Por qué? Porque les gusta hacer lo que quieren. Pero el Señor siempre nos va a pedir cuentas, amados hermanos. A muchos no les gusta que les controlen, pero el Señor siempre nos va a controlar. Hasta los dueños de los negocios tienen que rendir cuentas. Tienen que presentar cuentas al SRI, tienen que presentar cuentas al Ministerio de Trabajo, tienen que presentar cuentas al Seguro Social, y bueno, y puedo continuar. Todos siempre debemos rendir cuentas y debemos aprender que en esta vida y también para el Señor debemos rendir cuentas claras. Todos hemos recibido una mina. Todos, usted y yo, pero también debemos entender que debemos rendir cuentas al final del tiempo. Sí, amado hermano, la pregunta es, ¿hemos invertido con la mina que el Señor nos dio? Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos compadezcamos. ¿Cuántos? Todos. Todas las personas. Compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Algún momento usted va a estar delante del Señor. Y el Señor le va a decir, ¿qué hiciste con la mina que te di? Y mire, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire, hermanos queridos, nosotros al final de todo, vamos a estar allí delante del Señor. Y en ese momento nos vamos a acordar de nuestra vida pasada, de la vida que teníamos en este cuerpo mortal. Y vamos a decir, Señor, quiero decirte algo. Y la respuesta, hermanos, va a definir nuestra vida eterna. En 1 de Pedro 4:3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué agrada a los gentiles?
andando en lascivias, pensamientos muy malos, para explicarlo mejor, relaciones sexuales en la mente, concupiscencias, deseos muy pero muy malos, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto agrada al hombre. Por eso los mejores programas que están llenando las audiencias son programas donde se habla de cosas parecidas a estas. Estoy hablando de la televisión, los blogs, en las redes sociales. Se llenan fácilmente cuando se habla de adulterio, de fornicación, de sexo, pues allí están llenos las personas mirando esas cosas. Versículo 4, a esta gente, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y ¿sabe qué? Os ultraja. Pues cuando no se quiere hacer lo que el mundo hace, pues el mundo empieza a ultrajar al cristiano. Si usted vive una vida como la de un gentil, no va a tener ningún problema. Eso es cierto. Si a usted le gusta hablar groserías y vivir y decir con sus labios, con su vida y hacer lo que quiere, pues no va a tener ningún problema. El problema es cuando nosotros nos frenamos y decimos yo no puedo hacer eso. No, yo soy cristiano, no puedo decir eso. Bueno, la gente va a aborrecernos. Versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El Señor va a juzgarlos. Y hermanos, tenemos que pensar en estas cosas. Hoy en día, lamentablemente, y me temo que muchos padres de familia, incluso cristianos, se han metido en la cabeza esta frase sobre los hijos. Estoy hablando sobre los hijos. Bueno, mi hijo está disfrutando la vida. ¿A qué te refieres con disfrutando la vida? Bueno, es joven y que vaya a las discotecas, que se embriague o que esté con sus amiguitos, que disfrute la vida. ¿En serio cree usted, padre de familia, que eso está bien? ¿En serio? ¿En serio está disfrutando la vida? ¿En serio, le pregunto a usted, está amando correctamente a su hijo? Solamente quiero decirle algo. ¿Qué tal si su hijo en ese desenfreno y disfrute de la vida, mientras está borracho y drogado, en una discoteca sufre una sobredosis y muere? ¿A dónde iría? ¿Ese joven iría a la presencia del Señor? Seamos sinceros. ¿En ese desenfreno estaría delante del Señor? Bueno, hermanos queridos, no es correcto esta frase. Es joven, que disfrute su vida. No es correcto. El verdadero gozo está en Jesucristo. El verdadero gozo está en obedecer las leyes de Dios y disfrutar la vida eterna. Eso va a ser un gozo, porque al final de cuentas vamos a vivir eternamente o vamos a sufrir en el lago de fuego. Si usted decide voluntariamente ser desobediente a sus padres, desobediente a Dios, y vive en rebeldía e insensatez, pues lamentablemente le digo que usted se verá con el Señor en el día final. Así que tenga mucho cuidado. Rendiremos cuentas incluso de lo que decimos. Dice Mateo capítulo 12, versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es decir, que nosotros vamos a dar cuenta de lo que decimos. ¿Qué hacemos cuando viene una murmuración a nuestros oídos? ¿Qué cosas hablamos? ¿Qué decimos a los demás? Mire lo que dice Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas
a tu hermano. Bueno, una mejor traducción de juzga sería ¿por qué criticas a tu hermano? ¿Por qué criticas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Mira, hermanos queridos, antes de hablar mal de algún hermano de la iglesia o de algún familiar, pues escuche el texto bíblico. Dice el texto, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. A veces estamos en esta posición. Viene un comentario a mi vida y lo primero que hago es criticar. Lo primero que hago es menospreciar. Pero no nos damos cuenta que hay un juez, que hay un tribunal. Jesucristo va a juzgar a todas las personas, incluso a nosotros mismos, si hablamos mal de los demás. Versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Imagínese el tribunal de Cristo. Todas las personas delante del Señor y toda rodilla se doblará. De manera, dice el versículo 12, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, si yo sigo portándome mal, si yo sigo hablando mal de mi hermano, pues me estoy descuidando demasiado de mí mismo. A la final de cuentas, Dios me juzgará a mí por las cosas que yo he dicho. Así que debemos tener mucho cuidado. Dice Lucas capítulo 19, versículo 16 al 19, vino el primero, y mire, aquí llegan dos enseguida. El primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Interesante, ¿verdad? Este es un hombre muy trabajador. Versículo 17, él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Pero mire, verso 18, vino el otro, diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Lo que me encanta de esto es que los dos siervos son muy humildes. Estos siervos entienden la condición. Entienden cuál es su posición también. Mire cómo se expresan. Tu mina ha ganado. No es la mina de ellos, sino es la mina del Señor. Tu mina ha producido, dice el segundo. ¿Sabe por qué pronuncian estas palabras de ellos? Porque entienden que la producción es del Señor y nosotros somos siervos. Por eso tenga mucho cuidado en pronunciar y decir, bueno, yo he convertido. Yo he producido 100 cristianos. Yo he producido tantas almas. Bueno, usted no ha producido nada. Usted ha sido un siervo de Dios. Porque el trabajo en realidad es del Señor. Él es el dueño de las minas. Así que hay que ser humildes como estos dos siervos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice el apóstol Pablo. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Sí, amado hermano, debemos tener la misma actitud que estos dos siervos. Hay una recompensa. Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Al otro le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Dios recompensará de acuerdo a la producción y ganancia de la mina que se le entregó. Porque tenemos un Dios justo. Sí, amado hermano, no se entristezca, escúcheme muy bien, hermanito, hermanita, no se entristezca cuando usted no es apoyado. Mucha gente dice es que nadie me apoya, yo estoy trabajando en el ministerio y no hay nadie que me esté dando palabras de ánimo, ayudando, estoy aquí para apoyarte. Pues a veces sucede. O porque los demás no tienen la misma devoción y dedicación que usted. A veces sucede esto. Pues no se entristezca, hermano querido. ¿Por qué?
porque Dios recompensará de acuerdo a la producción y a la ganancia que cada uno haya producido. La clave para generar mucho trabajo, mucho fruto, es la siguiente. Juan 15:5, dijo el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto fruto? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si usted quiere crecer en su producción, necesita aferrarse más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Va a producir mucho más y mucho más. Si el Señor viniera en este momento, la pregunta es, ¿qué cuentas usted le presentaría al Señor? Pero también nosotros nos encontramos irresponsabilidad. Quiero contarles lo que sucedió en Nueva York, en Estados Unidos. Arrestaron a un trabajador que trabajaba en el servicio postal, en los correos. Se llama Joseph Brucato. Fue una noticia que apareció hace algunos años. Este hombre, durante 10 años, en su oficio de cartero, él no cumplió su deber, fue irresponsable y almacenó en su casa y en su coche 40,000 cartas que nunca fueron enviadas. No se robó nada de esas cartas a propósito ni de esos paquetes, sino que simplemente no quiso trabajar. Incluso algunas de esas cartas decía el mensaje urgente, urgente. Es decir, que muchas personas nunca llegaron a recibir noticias. Pesaron todo ese cargamento de cartas y sobres y paquetes y ¿sabe qué? Sumaron la cantidad de 1 tonelada. Fue increíble, más de 1 tonelada. Este hombre tenía 67 años y admitió delante de la corte que sí. Y él no pudo explicar por qué su acción. Su abogado en la defensa dijo que Brucato lo hizo por una depresión prolongada y también porque tenía problemas con el alcohol. Este hombre, dice la noticia, que iba a enfrentar 5 años de prisión. Eso está, esta noticia en el canal ruso RT el 29 de septiembre del 2014 apareció esta noticia. Es la irresponsabilidad. Pero yo creo que nosotros también podemos ser irresponsables como cristianos. Vamos a leer lo que dijo el Señor y lo que está revelado en Lucas capítulo 19, versículo 20 al 23. Vino otro diciendo: Señor, lo considera como Señor. Aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Es muy interesante que este hombre le pone esa mina en el pañuelo. La palabra pañuelo viene del griego sudarium, que significa la tela que se utilizaba para cubrir la cabeza de los muertos. La mina que recibió podía producir, no es una mina mala, es una buena mina, es la misma mina que recibieron los demás siervos. Pero cuando la mina cae en manos de un irresponsable, lamentablemente la producción murió y nunca más creció. ¿Nota usted? Murió porque se le envolvió un pañuelo de muertos. Muchas veces cristianos reciben el evangelio, reciben una nueva vida, pero deciden hacer morir las obras de esa mina.
no quieren producir, son holgazanes, son irresponsables en la producción, y esto es lamentable. ¿Cuál es el motivo que esta mina no produjo? O sea, ¿qué hizo este hombre mal? Mire lo que dice en la versión Dios habla hoy, el versículo 21. Dice lo siguiente: pues tuve miedo de usted, porque usted es un hombre duro, que recoge donde no entregó y cosecha donde no sembró. Lo que está diciendo este hombre es un insulto. Insulta a su Señor, le está acusando que es un ladrón. Este hombre está actuando con mucha ofensiva. Le está diciendo que él recoge sembríos que nunca ha sembrado. Es una persona que no trabaja. Y generalmente las personas que no trabajan en este mundo tienen mucho tiempo para justificar su irresponsabilidad. Y lo que hacen es enfrentarse a su Señor, enfrentarse al empresario, enfrentarse a la persona que le dio trabajo. Y generalmente buscan abogados, buscan el medio legal para quitarle dinero a su jefe, y ellos saben que fueron irresponsables en su trabajo. Esto es algo que pasa en la vida real, hermanos. Este hombre tiene un mal concepto de Dios. Y un mal concepto de Dios, decir que el Señor es un Dios malo, es un Dios que no tiene misericordia, que no tiene amor, decir que el Señor actúa mal y no toma buenas decisiones, es de parte de personas que no les gusta servir al Señor, personas que no quieren a Dios en su vida. Y mucha gente dice: yo no quiero ese Dios que hace esto o aquello. Critican a su Señor. Un concepto malo de Dios hace que nosotros tomemos nuestra mina y la coloquemos en un pañuelo de muertos y que no haya producción. Toda mina sin producir va a ser una pérdida para el Señor. Mira la versión NBI en Lucas capítulo 19, versículo 22. El rey le contestó, porque es rey. ¿Se acuerda cómo se fue? Como un hombre noble, pero cómo regresó como un rey. Siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y que cosecho lo que no sembré. Esta sería la mejor traducción del versículo 22, hermanos, porque está entre pregunta, entre signos de pregunta. Verso 23 dice: entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Hermanos, este hombre realmente es un irresponsable. Está produciendo pérdida para este señor. ¿Qué tal si esta mina se le hubiera dado a otra persona? Pues hubiera producido por lo menos otra mina, pero este hombre no produjo nada. Pasó el tiempo y causó pérdidas. Por eso es justo que el Señor le diga: por lo menos debiste haber entregado al banco para recibir un porcentaje de mina, por lo menos. Hay muchas personas irresponsables en esta vida, hermanos. Esto es una vergüenza. Lo que estamos mirando aquí es una vergüenza para el siervo irresponsable. Pero lamentablemente hay gente que no siente vergüenza. No siente vergüenza de ser irresponsable. Dios le ha dado a usted el Evangelio, que es poderoso para salvar a otros. Dios le ha dado a usted una nueva vida para servir a los demás y producir. Trabaje con su mina. Hermanita, hermano querido, trabájela, pues usted tiene allí unos preciosos hijos. Trabaje con sus hijos. Tiene un esposo, tiene una esposa. Trabaje con ellos. Tiene familiares, tiene amigos. Hay que empezar a trabajar la mina, pues muchas veces por falta de conocimiento uno no hace muchas cosas en la iglesia, pero cuando ya conocemos, sería irresponsable seguir sin productividad. Sería irresponsable. Mire lo que pasa
En cuanto a la justicia, ¿usted quiere saber cómo es la justicia en el reino de Dios? Pues aparece en los versículos 24 al 26. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Entonces la gente, mire cómo piensa en ese tiempo. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Para muchos la justicia es dar en partes iguales, pero la verdad es que no es así. Este hombre irresponsable no se merece nada, hermanos queridos. No se merece nada. La justicia es dar a cada cual lo que le corresponde según su responsabilidad. Por eso, acuérdese de esto, hermano querido. Tal vez usted se acuerde de esto en la eternidad por siempre. El Señor tomará en cuenta la responsabilidad. Siempre va a tomar en cuenta esto, la responsabilidad. La pregunta es: ¿somos responsables con lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué pasará con los enemigos del Señor? Dice el versículo 27, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. Toda persona que no coloca a Jesucristo como su rey, toda persona que rechaza a Jesucristo y a sus leyes, es un enemigo. ¿Qué va a pasar con los enemigos? Traedlos acá, dice la parábola, y decapitadlos delante de mí. Va a haber justicia en el día final. Por eso quiero mencionar lo que sucederá en los postreros días, en el día final. Acompáñeme a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Esto es una profecía de los últimos tiempos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. Esto es el infierno. Esto es la muerte segunda. Mire, capítulo 22, 11 y 12. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, participe la justicia todavía. Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Va a venir el Señor Jesucristo, por segunda vez. Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Espero que este estudio bíblico haya llenado su corazón, le haya enseñado algunas cosas acerca del reino de Dios. Pero si hoy viniera el Señor, ¿qué cuenta usted le presentaría al Señor? Quiero terminar con las palabras del rey David acerca del reino, porque esta parábola se refiere al reino. Tuya, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Que Dios les guarde.